Llegamos hoy a la última enseñanza de Viviendo con Sabiduría, nuestra serie de proverbios. ¿Alguien participó de las 7 enseñanzas? ¿Alguien estuvo en las 7 enseñanzas? Ha sido una serie linda, una serie preciosa, yo me la he gozado. Creo que esta serie ha causado impacto en la vida de ustedes y en la mía. De alguna forma ya estamos prevenidos, estamos siendo un poco más precavidos con algunos pecados que antes cometíamos como con más naturalidad. Por ahí he escuchado a algunos decir, uy, no, yo ya no vuelvo a decir una mentira después de esa enseñanza que usted dio de las 7 actitudes que Dios odia. Y eso es bueno, eso significa que estamos creciendo, que estamos dando pasos hacia adelante. Yo me he gozado esta serie y la enseñanza que viene hoy es un tema que nos compete a todos. Creo que vamos a cerrar con broche de oro porque sí que nos toca aprender lo que vamos a aprender hoy. Nos toca saber cómo aplicar esto. El título, nuestra última enseñanza, sé sabio en tus palabras. Parte 8 de Viviendo con Sabiduría. ¿Se considera usted sabio en sus palabras? ¿En las palabras que usa? ¿En lo que dice? ¿O considera que necesitamos pedirle más sabiduría al Señor? Vamos a ver qué es, según las Escrituras, ser sabio. Acompañen por favor a Proverbios, capítulo 21, versículo 23. Lo voy a leer en 2 versiones bíblicas. La Nueva Biblia de las Américas. ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Dice el versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma ¿de qué? De angustias. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuida tu lengua y mantén cerrada ¿la qué? Mantén la boca ¿qué? Cerrada. Y no te meterás en problemas. Qué lindo ese proverbio. ¿Alguien quiere más problemas en su vida? ¿Alguien quiere más situaciones difíciles para llevar? No, creo que ya estamos cargados de varias situaciones complejas. Entonces, si no quiere más problemas, no abra tanto su boca, no abra tanto la boca, porque hablando a veces nos metemos en unas circunstancias, en unos chicharrones que son tan complejos de salir de allí. Y eso pues no es de sabios. Permítame contarle una historia inicial. ¿Qué estaba haciendo usted en 1666? ¿No había nacido todavía? Ubíquese conmigo en Londres. Era una de las ciudades más grandes del momento. Estaban ya saliendo de la era, como de la época medieval. Por allá estaban algunos inventos apareciendo en el escenario. Y Londres, pues, era como una de las ciudades más importantes por esos avances tecnológicos que el mundo estaba teniendo. ¿Ok? Grande, muy, muy grande. Un panadero tenía su casita allí en Londres. En la mañana se levantó, prendió el horno para meter el pan, o no sé, se distrajo unos cuantos minutos y esa llamita que tenía en su horno ha sabido coger ventaja y se ha sabido quemar la panadería. Cuando él se percató de que el incendio ya estaba cogiendo, que ya estaba crecidito, salió corriendo a buscar ayuda. Y cuando sale corriendo a buscar ayuda y regresa con esas personas, cuando se dan cuenta ya el incendio no es solo en la panadería, sino que está regado también en la casa al lado y en la del otro vecino. El incendio es cada vez más grande. Toca buscar a quiénes, a los bomberos, vamos a llamar a los bomberos, pero mientras tanto estas personas ahí sentadas viendo cómo se quemaba su casa. Eso es desesperante. Mientras que llegan los bomberos, el incendio cogió tanta, pero tanta ventaja que fue casi imposible apagar ese incendio que inició con una pequeña llamita. Déjeme decirle cuántas casas se quemaron en 1666 allí en Londres. 13,000 casas quedaron reducidas a cenizas por completo. Una vez leen las noticias que se le quemó la casa a una persona, a una familia en tal lugar y uno dice como, ay, pobrecito, qué triste. Pero vaya y póngase en los zapatos de esa persona y verá lo triste que puede llegar a ser estar sentado tal vez en el andén viendo cómo se quema la casa de uno. Eso es muy, muy triste. Están perdiendo absolutamente todo. Pues en este incendio no fueron ni una ni 10 familias, sino que 13,000 familias perdieron su casa ese día. ¿Qué piensa de eso? Triste, triste, muy, muy triste. Eso generó mucha
mucha angustia, eso generó muchos problemas y a partir de ese incendio que por fin lograron controlarlo, pues decidieron empezar a construir de otras maneras, con piedras, con rocas, porque antes solo era madera y barro y todo eso pues se lo llevaba el fuego. Un incendio terrible que inició con una pequeña llamita en un horno de un panadero. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque resulta que nuestras palabras también pueden ser como esa pequeña llamita. Y si nosotros no cuidamos esa llamita, si nosotros no le prestamos atención a lo que decimos, fácilmente eso puede convertirse en una catástrofe incalculable. Un mal comentario, una palabra en el tiempo incorrecto, un chisme, un comentario fuera de tiempo puede terminar causando daños incalculables. No, pastor, usted está exagerando mucho. O sea, un chismecito, una palabrita, ¿qué tanto daño puede hacer? Eso no le hace daño a nadie. No se lo digo yo, se lo dice la Escritura. Lea conmigo Santiago. Santiago capítulo 3, por favor, versículos del 5 al 6. ¿Qué dice la Biblia? Dice Santiago, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. La lengua es pequeñita. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. ¿Entiende eso? De todas las partes de su cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Eso dice el medio hermano de Jesús acerca de la lengua. Es un fuego pequeño encendido por el mismo infierno. Y si no aprendemos a detenerla, a cuidarlo, a ser prudentes con ella, podemos llevar ese infierno a unas proporciones muy grandes. ¿Le ha ocurrido? Yo creo que le ha ocurrido. ¿Dijo usted algo inapropiado en algún momento? ¿Regó un chisme que no debía regar y se metió usted en un problema gigantesco por eso? Sí. A todos nos ha pasado. Alguien dijo una vez que todos nosotros tenemos un arma oculta, que lo único que hay que hacer es abrir la boca y ahí está el arma lista para ser utilizada. La lengua puede destruir con tanta facilidad. ¿Cuánto tiempo se demora una restauración de una persona que ha sido lastimada emocionalmente? Puede durar meses, años. Hay gente que dura décadas tratando de ser restaurada por el daño que le han hecho, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se necesita para lastimar a una persona y marcar su vida para siempre? Una palabra, una frase. La lengua es tan peligrosa que tú con una frase puedes marcar la vida de la otra persona durante todo su recorrido, lo que le queden de años. Y difícilmente podrá ser sanado ese corazón que ha sido lastimado con las palabras que tú pronunciaste. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, porque ustedes fueron criados en un ambiente familiar muy rígido, donde sus papás les pegaban muy duro, donde eran rudos con ustedes. A nosotros los muchachitos, los jovencitos, nos cuentan que a ustedes les pegaban con cables, les pegaban con plancha, y eso seguramente les dejó cicatrices en el cuerpo, pero creo que más que esa marca, todavía tienen marcadas las palabras que utilizaban sus papás con ustedes, y les duele, y eso los acompaña todavía, y difícilmente va a dejar de ser. Hermanos, las palabras marcan profundamente a las personas. Los han marcado. ¿Y ustedes han marcado también a personas con las palabras que han utilizado? ¿Qué quiere Dios de nosotros en ese aspecto? Dios nos hizo comunicativos. Dios quiere que nosotros hablemos. Y sí que nos gusta hablar. ¿Cuántas palabras dice una mujer en el día? Como 30,000. ¿Y el hombre? ¿Cuántas palabras dice el hombre? Yo no sé quién contó eso, pero sí dice que como 10,000, 12,000 palabras. Y entonces llega el hombre de trabajar a su casa y él ya gastó las 12,000 palabras y la mujer todavía tiene las 25,000 por utilizar. Y ahí se pone complejo el asunto. Dios nos hizo para hablar, para comunicarnos. Él puso esa habilidad en nosotros. Él quiere que hablemos, pero a causa del pecado y de la maldad que hay en nosotros, esa habilidad, ese don que puso Dios en nosotros se ha corrompido tanto
que terminamos hablando cosas que no debemos hablar. Pero eso es lo lindo del Evangelio. Eso es lo lindo de caminar con Cristo, que nos corrige aún en esas cosas. ¡Wow! Perdón, es que llegó mi mamá de sorpresa. Bienvenida. Sigue. No, y ahora yo que les predico. Eso es lo lindo del Evangelio, que el Evangelio nos corrige aún en esas cosas. La Biblia es muy clara en las cosas que sí debemos hablar y en las cosas que definitivamente debemos sacar de nuestro léxico, de lo que hablamos cotidianamente. Y a veces andamos en muchas cosas tan pecaminosas en nuestras palabras. Y hoy le quiero hablar un poquito de eso. ¿De qué se trata este sermón? Este sermón es qué cosas usted debe dejar de hablar y qué cosas debe empezar a hablar. ¿Está bien? Entonces, si de las cosas que le digo que debe dejar de hablar hay alguna que usted definitivamente no habla, dice bien, eso, estoy bien en ese aspecto. Si se da cuenta que sí está en eso, pues arrepiéntase, pídale perdón al Señor y cambie. Y dentro de las cosas que sí necesitamos hablar, pues creo que tenemos que aprender mucho de las Escrituras, sobre qué debemos hablar nosotros. Bien, una idea central que encierra la enseñanza de hoy, por favor léala conmigo. Nuestra forma de hablar demuestra qué tan sabios somos. Nuestra forma de hablar demuestra qué tan sabios somos. ¿Sabe qué es lo que más delata un corazón? La lengua. La lengua delata si una persona es creyente, la lengua delata si una persona no cree en Dios. La lengua delata lo que hay en lo más profundo del corazón. Jesús, ¿qué dijo? ¿Lo que entra en la boca del hombre lo contamina? No. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de lo profundo de su corazón. La lengua nos delata. Y si todo lo que hablamos va en contra de lo que Dios quiere para nosotros, pues hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? Pues no está el Señor. Pero si hablamos lo que es correcto, daremos testimonio y fe de que el Señor está en nosotros. ¿El Señor está en usted? Entonces quitemos algunas cosas que hablamos con mucha cotidianidad. Primer punto, escriba por favor allí. Hablar sin sabiduría trae angustia. Hablar sin sabiduría trae angustia. ¿Qué dice Proverbios 21:23? El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Usted sabe qué es la angustia, ¿cierto? ¿Ha estado angustiado alguna vez? Esa sensación es horrible, es terrible. Creo que el recuerdo más latente que yo tengo de estar angustiado es cuando yo perdía materias en el colegio y mi mamá iba a recoger el boletín. Esos eran momentos de angustia. Usted también lo sabe, ¿cierto? Se le revuelve a uno todo en el estómago, uno está preocupado, ansioso. Hay quienes sudan frío cuando están angustiados, cuando hay que pagar una cuota y no está la plata para pagar la cuota y nos van a quitar. Esa es la angustia. Usted ha estado angustiado. Pues la Biblia dice que si no guardas tu boca, si no guardas tu lengua, entonces vas a tener angustias. Y no creo que ninguno de nosotros quiera estar angustiado. ¿Por qué angustias? ¿Por qué vamos a tener angustias en nuestra vida? Por estas cosas. Mire, una de las primeras cosas que trae angustias es, escriba letra A, hablar chismes. Chismes. ¿El chisme es pecado? ¿Seguros? ¿Convencidos de que el chisme es pecado? Y entonces, porque parece algo socialmente aceptado, ¿no? Entonces nos reunimos en una casa y el tema principal es hablar de alguien que no está presente, hablar mal de otra persona que no está allí y nos encanta eso. Y lamentablemente a veces me tengo que incluir ahí. Hablamos mucho de las otras personas. Eso es un chisme. Un chisme es una información no confirmada que puede ser cierta o no. A usted no le importa si es verdad o no. Puede que sea cierta, puede que no sea cierta, pero eso es un chisme y que se difunde de persona a persona sin que la persona implicada esté presente. ¿Cómo saber si lo que yo estoy diciendo es un chisme o no? Pregúntese, si la persona implicada estuviera, ¿lo diría? ¿Si lo diría? Bueno, puede llegarse a considerar la conversación, pero si usted no lo diría, entonces guárdese esas palabras porque eso se convierte en un chisme. En un chisme.
¿Qué dice Proverbios 16:28? El hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Mire, un chisme, una información que se habla a espaldas de alguien puede llegar a separar la amistad más profunda que existe. Los chismes han separado familias enteras agarradas completamente durante años por un mal comentario o una información falsa que se difundió entre los mismos hermanos, entre los mismos parientes. Eso acaba familias completas. Los chismes acaban empresas. A punta de los comentarios de corrillo, de pasillo, se terminan las empresas. Porque a mí me pareció ver al jefe en esto, a mí me pareció ver al otro en esto. Sí vi a la secretaria que hace esto, que hace lo otro. Eso acaba trabajos, empresas completas. E iglesias, los chismes acaban iglesias completas. Mucho ocurre con mucha frecuencia. Cuando a mí me dijeron, pastor, hagamos un tiempo de oración los sábados donde nos reunamos aquí juntos y oramos por las necesidades de los unos a los otros, a la persona que me lo propuso, lo primero que le dije es, está bien, pero nos toca tener mucho cuidado con la información que manejamos en ese tiempo de oración. Porque las personas abren su corazón y escriben su petición de oración en el papelito y vamos a estar orando por él y pueden ser situaciones complicadas. Y si de ese grupo de oración empieza a regarse la información a toda la iglesia, eso no es más que un grupo para regar chismes. Y eso no nos debe ocurrir, no nos debe ocurrir. Donde le demos rienda suelta a los chismes, se nos acaba esta iglesia, se lo prometo, se lo prometo. ¿Jesús tuvo que afrontar chismes? ¿Levantaron chismes contra Jesús? ¿Sabe qué decían de él? Que era un glotón. Y no se lo decían de frente. Allá viene ese glotón. ¿Saben qué decían de Jesús? Que era un alcohólico, que era un borracho. Ese se la pasa, es borracho. Y Jesús ya le voy a decir qué hizo Jesús. ¿Qué otros chismes levantaron de Jesús? Que estaba endemoniado. Ese está endemoniado. Ese es un farsante. Hablas de parte de Satanás. Otros dijeron que era un farsante, que era un engañador. Varios chismes se levantaron contra Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús ante los chismes? De muchas maneras, pero solo le quiero decir una. Ora por tus enemigos. Y en la cruz Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras ocasiones Él afrontó la situación con verdad. Fue y paró a las personas y les dijo, lo que ustedes están diciendo no es verdad. Y les habló con la verdad. Pero si usted escucha a alguien hablando chismes acerca de usted, o sabe de alguien que está hablando chismes acerca de usted, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a pararlo? ¿Va a ir a confrontarlo? ¿A hablarle fuerte? ¿Usted qué es lo que está hablando de mí? No, con amor. Y ya le voy a hablar un poquito más de eso. Jesús tuvo que afrontar chismes. ¿Ustedes creen que en la iglesia primitiva hubo chismes? Ubíquese conmigo en una iglesia. Es que los chismes nos han acompañado toda la vida, toda la vida. El chisme es un pecado sabroso, ¿cierto? Hay pecados la glotonería es un pecado sabroso, el chisme es un pecado sabroso, pero es pecado. La iglesia naciente en Éfeso, allí Pablo dejó a Timoteo. Timoteo, tienes que encargarte de la iglesia. Timoteo le escribe a Pablo, aquí está pasando esto y esto en esta iglesia, hay un poco de mujeres solteras y están en muchos chismes. ¿Qué hago con eso? Y Pablo le escribe lo siguiente a Timoteo en las Escrituras, refiriéndose a estas mujeres viudas que se la pasaban en chismes. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 13, y si están en la lista, ¿a qué lista se refiere? Hay una lista de viudas a las que hay que ayudar, ¿vale? Y si estas mujeres están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, ¿haciendo qué? Chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. En esa iglesia inicial ya habían chismes. Las mujeres viudas no tenían nada más que hacer sino andar de casa en casa hablando de todos, de los de la iglesia. Y Pablo dice, no, si están en eso, párelas. Y si usted lee dos versículos más abajo, se va a decir, ellas están imitando a Satanás. El que chismea está imitando a Satanás. Eso dice Pablo allí. Por lo tanto, iglesia, cuidado con los chismes. No hable de las personas que no estén presentes allí con usted. Evite eso.
Y si alguien llega con, no, pastor, es que yo no hablo chismes, yo solo los escucho, pues no preste sus oídos para eso tampoco, porque eso también está mal, está llevando a otra persona a que peque. Si alguien se le acerca a decirle, tengo algo que contarle de tal persona, no, muchas gracias, o venga y la buscamos y ahí sí me lo cuenta. Pero no nos prestemos para los chismes. Es un pecado grave. Le voy a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, en la versión de la Biblia católica. Uy, pastor, ¿usted va a leer la Biblia católica aquí? Sí, porque me encanta lo que dice. Pablo está haciendo un listado de los pecados, de los tipos de pecados que no, de los pecadores que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Y usted sabe quiénes están allí? Dice 1 Corintios 6, 10. Tenemos la diapositiva, ¿cierto? Sí, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los ¿qué? Ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Si usted aún practica el chisme, si está en esa práctica, hermano, eso no va en línea con el camino santo de amar al Señor. No heredará el reino de Dios. Usted sabe que el creyente no practica el pecado. El creyente eventualmente peca, pero no practica el pecado. Pero si usted aún practica el chisme, eso es una evidencia de que usted no está caminando con el Señor. No preste sus oídos ni sus palabras para hablar mal de otra persona. ¿Se lo promete el Señor? ¿Se lo promete el Señor? Hay que quitar los chismes de nuestra boca. Vamos con otra. ¿Qué otra cosa hay que quitar de nuestra boca que nos puede llegar a traer angustias? Letra B, por favor. Hablar con dureza. Hablar con dureza. No, pastor, es que yo soy santanderiano. Y en Santander hablan así. Hablan gritado, hablan golpeado. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues arrepiéntase, porque somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. No, pastor, es que a mí me encanta andar con la verdad de frente, diciéndole las cosas a las personas, porque si no les digo la verdad, pues nadie se las va a decir. Y entonces, eso no es bueno. Decir la verdad sin amor duele, lastima. La verdad sirve cuando es acompañada con amor. Pablo dijo en 1 Corintios 13, yo podría saberme todos los misterios del cielo, todos los misterios de las Escrituras, pero si no tengo amor, de nada me vale. Tú puedes ser la persona más sincera, tú puedes querer decirle a las personas las verdades en su cara, pero si no acompañas eso con amor, de nada te sirve. Lastimas y marcas a la otra persona si no se lo dices de forma correcta. Dice Proverbios capítulo 12 en el versículo 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay personas que por cada frase que hablan parece un golpe. Pero pastor, es que yo hablo así. No, lastimas, marcas a la otra persona, haces daño. Ahora mire, en Colombia tenemos algo y es que somos hipersensibles. Somos hipersensibles. Cuando usted tenga la oportunidad de ir a compartir con personas de otro país, se va a dar cuenta que el trato entre ellos es mucho más fuertecito. Y para ellos es normal. Aquí en Colombia estamos acostumbrados ¿a qué? A la melosería. Aquí para saludar por el teléfono son 30 segundos de formalidad. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, yo también. Y son 10, 15 segundos de eso. Pero si usted llama a alguien y habla directamente lo que va a hablar sin saludar, pasa por grosero, ¿cierto? Y alguien diría, no, pues toca cambiar eso. No, es en la cultura en la que estamos. Es en la cultura en la que estamos. Y eso nos toca aceptarlo. Nos toca aceptarlo. Cuidado cómo habla. Cuidado cómo dice lo que quiere decir. Porque si habla con dureza, sus palabras van a ser como golpes de espada que van a dañar a la otra persona. ¿Y usted quiere dañar al otro? No. Usted no quiere dañar al otro. Proverbios capítulo 15, en el versículo 1, dice, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. La suave respuesta aparta el furor. ¿Le ha pasado? A mí me pasó. Movistar. Yo le digo molestar.
No funcionaba el servicio de internet, me estaban cobrando un poco de cosas que no debían cobrarme. Y adivine quién se fue listo para la pelea allá al lugar en físico, Sebastián. O sea, yo no me iba a dejar de nadie. Y llegué con el primero que atiende. Y le dije, yo no quiero hablar con usted, yo quiero hablar con el supervisor, porque esto es antes de ser cristiano, ¿está bien? Con el supervisor. A mí que me atienda alguien que de una vez me vaya a solucionar el problema. Pero yo bravo y me hicieron pasar al escritorio de alguien importante allí. Y yo con el ceño fruncido, bravo, listo para la pelea. Y apenas llego, la persona me recibe con una sonrisa. Buenos días, señor Sebastián. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Quiere un tinto? ¿Quiere un vaso con agua? Agua está bien. Y toda esa rabia, toda esa ira que tenía, la calmó con esa suave forma de hablar, con esa gentileza. Y hablamos y solucionamos y se pudo llegar a un acuerdo. Somos a veces tan duros para hablar nosotros. Y en la casa es donde más ocurre. Hermanos, hay días en que su esposa, su esposo o su hijo se levantan de malas pulgas y a pelear. ¿Qué va a hacer usted cuando los encuentre en ese estado? ¿Va también a subir los guantes y a pelear contra ellos? ¿O va a bajar los guantes y va a recibirlos con una respuesta suave? ¿Cómo cambiarían el ambiente o el clima familiar si aprendemos a identificar eso? Amor, hoy estás hablando un poco brusco, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Créame que eso calma las aguas inmediatamente. Pero si usted se pone en las mismas, no, eso no va a solucionar absolutamente nada. Tenemos que cambiar en nosotros, los creyentes, el hablar con dureza, el hablar con rudeza. Eso no es de un creyente. Usted vio a Jesús hablando con dureza, ¿cierto? ¿Sí? ¿A quién le habló Jesús con dureza? A los que se aprovechaban de la fe. Con ellos sí fue tenaz. Pero ¿y con las demás personas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue con la mujer adúltera? Levántate y no peques más. ¿Cómo fue con los enfermos? Se acercó a ellos. Jesús era una persona, no sé si me atrevo a decir esto, pero Jesús me lo imagino con una respuesta blanda siempre, una respuesta comprensiva, misericordiosa. Papás, cuidado con sus hijos. Cuidado con sus hijos. Pueden llegar a ser muy duros en la crianza de sus hijos, con solo sus palabras. Pastor, yo nunca les pego, pero si sus palabras son duras hacia ellos, los van a marcar completamente. Palabras como, eres un tonto, no sabes hacer esto, eres un inútil, eres muy lento. Eso no sirve de absolutamente nada. Eso es dureza y marca el corazón y la mente de sus hijos. Y esos pensamientos los van a acompañar durante muchos años. Quite esas cosas, esas palabras de su boca, papás creyentes. Efesios 6:4 dice lo siguiente: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. ¿Dónde están los hijos aquí? Digan amén. Amén. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. A uno le genera impotencia cuando ve a esas mamás en la calle con sus pequeños, pegándoles porque sí, maltratándolos. Eso duele. Los creyentes tenemos que cambiar eso. Cuidado con abrumar a sus hijos con la forma en que los tratan. Cuidado con eso, por favor. Cuidado con esas palabras, porque eso es pecado. Entonces, no debemos hablar chismes y debemos quitar en lo posible la dureza de nuestras palabras. Pilas con ser rudo con sus palabras porque puede lastimar a la otra persona. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso dice la Escritura. Siguiente, en esta no me pienso demorar mucho. Hablar con queja. Escribe la palabra queja. ¿Conoce a un quejumbroso? ¿La Biblia qué dice? La Biblia dice en Filipenses 2:14, esto es una instrucción para los creyentes: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿Sin qué? Sin discutir. ¿Cada cuánto discute usted en su casa? No, pero es que, ¿cómo no, pastor?
en lo posible no deberíamos discutir, pero es que somos pecadores y es difícil, lo entiendo, pero trate de no discutir. No puedo creer que de los 7 días de la semana 3 estén discutiendo. No, deberían ser más tiempos de paz, de tranquilidad en la casa y eventualmente discutimos. Pero es que hay hogares hogares cristianos, donde 4 o 5 días discutiendo semana tras semana, no, ahí hay algo mal. Pero me quiero centrar también en la parte de hagan todo sin quejarse. Mire, yo entiendo que hay temporadas difíciles en la vida, donde cuesta, donde duele, y por supuesto la queja es algo hasta natural. Está complejo, mi hijo no está obedeciendo, la situación económica no está bien, las cosas no marchan bien y ahí es natural quejarse. Pero si toda su vida usted la caracteriza con queja tras queja tras queja, aún estando en los momentos buenos, eso ya es un problema. Eso ya es un problema. No hay nada más aburridor que hablar con alguien quejumbroso. ¿Cómo estás? No, todo está mal. Esto no funciona, esto no lo otro. Ok, estaré orando por ti. Y al tiempo lo mismo. ¿Cómo estás? No, todo sigue igual y peor. Ahí por ahí un quejumbroso se inventó, voy de Guatemala para Guatepeor. Eso se lo inventó un quejumbroso. El que se acostumbra a la queja se vuelve hipocondriaco. ¿Sabe qué es una persona hipocondriaca? El hipocondriaco es el que se cree enfermo, así no esté enfermo. Se asigna enfermedades así no las tenga. El quejoso también le ocurre. Todo está mal todo el tiempo, todo es un problema. Eso no le agrada al Señor. Cuidado con ser desagradecido con el Señor. Cuidado con no darle las gracias a Él por todo lo que Él le ha dado. Sé que hay momentos difíciles, le repito eso, pero el Señor es bueno y el Señor le da lo que usted tiene en este momento. Y si usted se está quejando de eso, pues usted está también quejándose de lo que Dios le da. Y ser desagradecido con Dios, hermanos, no se los aconsejo. No se los aconsejo. Bien, en esa no me quiero demorar mucho. En esta sí, en la que viene. Letra D. Hablar con groserías o doble sentido. Este es difícil para mí. Tengo que corregir este punto en mi vida. No por el tema de las groserías, sobre todo por el tema del doble sentido, y ya lo voy a explicar por qué, pero vamos a iniciar con el tema de las groserías. Yo no le voy a presentar un listado de qué palabras sí son grosería y qué palabras no son groserías para que usted pastor, ¿cuáles tengo que dejar de decir y cuáles pues sí puedo decir? No, usted no necesita eso. Usted lo que necesita es ser consciente de que si las palabras que usted está utilizando son tildadas como groserías, pues deje de decirlas. Deje de decirlas. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia lo dice, Efesios capítulo 5, versículo 4. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. La Biblia dice que un creyente no dice groserías. Punto. No diga groserías. Pero es que yo fui criado en un ambiente así. No las diga. No las diga. Qué incómodo es hablar con una persona que por cada 3 palabras dice una grosería, por cada frase, eso es incómodo. Bueno, usted no diga groserías, ¿está bien? Ahora vamos a la parte difícil, el doble sentido. Hay 2 sentidos en ese doble sentido. Vamos con el primero. Un doble sentido, uno de los ejemplos del doble sentido es no ser sincero en las frases que estoy pronunciando o en mis apreciaciones. Un ejemplo. Usted, señora, sabe que su esposo no fue a la tienda, sino que fue para otro lugar. Y cuando llega a la casa, la pregunta que usted lanza es, ¿y cómo le fue en la tienda? ¿Sí nota el doble sentido ahí? Usted ya sabe que no fue a la tienda. ¿Para qué le lanza una pregunta falsa? No, seamos sinceros. Un creyente debe ser sincero todo el tiempo, aún con sus preguntas. A Jesús le tendieron muchas trampas de ese estilo, ¿lo recuerda? Jesús, ¿debemos pagar o no pagar impuestos? Y ellos decían, si responde esto, se va a meter en este problema, y si responde lo otro, se va a meter en otro problema. Y Jesús respondió de forma sabia ante eso. Eso es malo. Ese doble sentido es malo. Usted sea sincero en sus apreciaciones, en las preguntas que hace. Sobre todo las mujeres, son expertas en lanzar una pregunta con una intención detrás. Y uno de hombre ingenuo, sano ahí, sin entender de qué están hablando, y cae uno redondito.
Cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con el doble sentido. Y viene la otra parte del doble sentido, que es la de los chistes verdes, los chistes con un tono sexual. Eso también es malo, eso también es desagradable. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Efesios 5:4 lo tenemos en NTV, ¿cierto? Dice: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Tenemos que quitar ese chiste inapropiado de nuestra boca. Usted, no le quiero dar ejemplos, pero usted sabe a qué me refiero. Hay mucha gente que habla así. Yo tengo que cambiar eso. Yo tengo que cambiar eso. Debo confesarle que tengo que cambiar en ese aspecto de mi vida. ¿Está bien? ¿Qué hay que quitar de nuestra boca? Los chismes, el hablar con dureza, la queja, las groserías o el doble sentido, y una más. Ya casi voy a terminar esta sección. Hablar usando el nombre de Dios en vano. Hablar usando el nombre de Dios en vano. Creo que a nosotros ya no nos ocurre. No he escuchado al primero de ustedes decir: se lo juro por Dios. No, eso ya como que el creyente sabe: yo no juro por Dios. Mire, los judíos en la época de Jesús juraban por el cielo, ni siquiera por Dios, por el cielo. Y Jesús los regañó y les dijo: no juren por el cielo, porque allá está el trono de Dios. O sea, ni se les ocurra jurar por el cielo. Y hoy en día los colombianos jurando por el Dios mismo. No, eso es una falta de respeto. No usemos el nombre de Dios de esa manera. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículo 7? Y este texto tiene una connotación mucho más profunda de lo que le estoy diciendo. No tomarás el nombre del Señor tu Dios, ¿en qué? En vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Bueno, pero ¿se limita únicamente a esa frase, se lo juro por Dios? No, va un poco más allá ahora en nuestro contexto de iglesia. Hay gente que anda por su vida utilizando expresiones como Dios me dijo o Dios me habló. Cuidado con eso. Si vas a acompañar esa frase de Dios me dijo o Dios me habló con un texto bíblico, mejor. Pero si vas a acompañar esa frase con algo que tú crees que Dios te dijo, ten mucho cuidado, porque puede que Dios no te lo haya dicho. ¿Tú cómo sabes que Dios te lo dijo? Y si no fue Él, y si son tus emociones y tu pensamiento pecaminoso, estarías usando el nombre de Dios en vano y adjudicándole una frase a Él que Él no dijo. Cuidado con eso, cuidado con eso. Dios me habló. Eso ocurre con tanta frecuencia, ocurre tanto en las iglesias. El pastor se sube a predicar y no, ya no les voy a predicar esto porque Dios me habló lo siguiente, Dios me dijo lo siguiente, y cambian todo lo que dijeron. Ay, a mí eso me parece tan como con tantas pinzas. Puede que sí. Yo creo que Dios solo habla a través de las Escrituras hoy. Las Escrituras son más que suficientes. Él también habla a través de las experiencias que nos permite vivir, nos da señales, nos habla a través de eso, pero la voz audible de Dios es únicamente a través de las Escrituras. Pues audible no, textual. ¿Está bien? Esas cosas tenemos que quitarlas de nuestra boca. ¿Está de acuerdo conmigo? Las repasamos rápidamente. Entonces, debemos quitar los chismes, debemos quitar el hablar con dureza, el hablar con queja, las groserías, el doble sentido y el usar el nombre de Dios en vano. ¿Y qué es lo que sí quiere Dios que hablemos nosotros los creyentes? Segundo punto, hablar con sabiduría trae paz. Hablar con sabiduría trae paz. ¿Sí sabe que ese es uno de los más grandes beneficios tangibles de ser un creyente? Quizá el Señor nunca nos va a prometer a nosotros dinero, ni salud, ni prosperidad, en ninguna de las cosas de este mundo. No hay una promesa tal cual así en las Escrituras. Pero lo que sí promete el Señor para los que le sigan es paz. Yo les doy una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que este mundo no les puede dar. ¿Y cómo es esa paz? ¿Cómo llega esa paz? Va muy en línea con lo que predicaba el hermano Gustavo hace 8 días. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, sentimos paz, tranquilidad. Y puede que las circunstancias estén dándonos
al cuello o incluso ya cubriendo nuestra cabeza y aún así lograr sentir paz. Y la gente que nos ve alrededor dice, pero ¿cómo hace para estar tan tranquilo en medio de esa situación? Es la paz que viene de Dios. Y hablar con sabiduría trae paz. Si usted habla estas cosas que le voy a enseñar, va a tener paz en su vida. La primera, escriba edifica, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice lo siguiente: no salga de la boca de ustedes, ¿cuántas palabras? Ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Es decir, que de un creyente solo deben salir palabras que edifiquen. ¿Pero qué significa eso de edificar? ¿Edificar qué? ¿Qué estamos construyendo? ¿Usted entiende esa idea? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es lo que quiero construir en la otra persona? Bueno, lo que le voy a decir lo acerca a Cristo. Lo que le voy a decir hace que esa persona ame más a Cristo. Lo que le voy a decir hace que esa persona se parezca más a Cristo. Eso es edificar en la otra persona. Incluye consolarlo, incluye exhortarlo en ocasiones, porque la exhortación también hace parte del amor los unos por los otros. ¿Cuál es la instrucción bíblica si yo veo a un hermano en pecado? ¿Regar el chisme? No. ¿Cuál es la instrucción bíblica? Buscar al hermano y confrontarlo y decirle, hermano, usted está pecando con esto y tiene que corregir esto. ¿Está de acuerdo conmigo con eso? ¿Cierto? Por lo tanto, si algún hermano de la iglesia lo encuentra usted en un pecado y viene y lo confronta, ¿qué va a hacer usted? Recibirlo. Hermano, gracias. Gracias porque me está haciendo parar en mi pecado y me está llevando a Cristo. Lo que nosotros digamos debe edificar a la otra persona, llevarla a Cristo. Por lo tanto, hay que pensar muy bien lo que vamos a decir. Muy bien lo que vamos a decir. Ahora, esa edificación no puede ser en cualquier momento y de cualquier manera. Es muy importante la letra B, es apropiado para el momento. Porque el mismo versículo continúa diciendo lo siguiente, Efesios 4, 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, ¿según qué? Según la necesidad del momento, para que se imparta gracia a los que escuchan, según la necesidad del momento. Hay que aprender a identificar cuándo es el momento de lanzar el comentario que usted considera edificante, que usted considera bueno para la otra persona, porque si usted lo lanza en un momento inapropiado, va a dañar, va a lastimar. Tiene que aprender a leer eso. El momento adecuado de cuándo lanzar esos comentarios que usted considera que van a edificar a la otra persona. ¿Usted me entiende eso? ¿Cierto? Eso hace parte de la prudencia, eso hace parte de la discreción, eso es necesario. La C me encanta. Implica a veces guardar silencio. ¿Cuál fue el papa es que creo que fue Benedicto XVI, que hizo un voto de silencio? ¿Me confirman? ¿O el anterior a él? Uno de los papas. ¿No saben? ¿No saben de papas? ¿Por qué? Un papa, les debo el nombre para dentro de 8 días, renunció a su posición, subió otro papa y él hizo un voto de silencio. ¿Qué es un voto de silencio? Fue Benedicto XVI. No pronuncia palabra alguna, no habla. No, pero en la casa sí debe hablar. No habla. Se queda callado todos los días de su vida sin pronunciar una sola palabra. Uy, qué complicado sería, ¿cierto? Hay gente que no habla y les dan letreros, ¿cierto? Pero este hombre callado durante años sin pronunciar ni una sola palabra. Por supuesto, no estoy de acuerdo con nada del papado ni nada de eso. Usted sabe lo que yo creo del tema. Pero ese hombre, al guardar silencio y no hablar, se está guardando de tantos pecados. De tantos pecados. El silencio es bueno. El silencio es bueno. La calma en las conversaciones complejas es buena.
Si usted se deja llevar por sus emociones en las conversaciones difíciles, va a hacer mucho daño, va a decir cosas que no quiere decir, y por lo tanto la calma y el silencio y la pausa en esas conversaciones es tan vital. Dice Proverbios 29:11, los necios dan rienda suelta a su ¿qué? A su enojo. Cuando están enojados lanzan lo que se les viene a la cabeza y lastiman y dañan y salen con propuestas, salen con ideas, con frases. Ese es un necio. Pero los sabios calladamente lo controlan. Cuando venga una conversación difícil en su casa, primero cálmense. Si las emociones están alteradas, no es momento de hablar. No es momento de hablar porque se van a decir cosas que no son correctas. Guarden silencio y esperen. Papá, mamá, cuando vaya a corregir a su hijo, no lo haga cuando esté iracundo o enojado por lo que ocurrió. Cálmese primero, contrólese primero y después si vaya, disciplínelo y después de disciplinarlo, tenga una conversación con él, explíquele lo que ocurrió, por lo que lo está disciplinando, porque el niño es muy posible que no entienda. Pero cálmese y en muchas ocasiones, guarde silencio. Guardar silencio es una virtud, solo que incomoda mucho. Si yo guardo silencio aquí durante 10 segundos, nos desesperaríamos todos. Y la última, Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Por favor, no hablemos tanto. Ya, la última, por favor. Sé cordial y agradable en tus palabras. Sé cordial y agradable en tus palabras. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, es una instrucción para los creyentes, que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Que nuestras conversaciones sean cordiales y agradables. Eso caracteriza a un creyente. Lo que le decía, la lengua evidencia lo que hay en el corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tu lengua debe reflejar estas cosas: cordialidad, amabilidad, amor, compasión. Pero si tú no tienes a Cristo, vas a darle rienda suelta a tu lengua y vas a terminar haciendo mucho daño. Oramos juntos al Señor para que nos ayude a ser sabios en manejar nuestras palabras. Hacemos bien en decirle al Señor que nos ayude, pero también tiene que ver mucho con nuestra intención. Sea intencional en eso. Póngase en pie, por favor, y oramos juntos. Señor, tu palabra dice que tú das palabras de vida, que tú eres aliento de vida. La palabra dice que con tu voz fueron creadas todas las cosas. La palabra dice que con tu voz fuimos nosotros resucitados y llamados a salvación. Que nos llamaste. Tú hablas y cuando hablas das vida. Y nosotros queremos ser reflejo de eso. Que cuando nosotros hablemos también pronunciemos vida desde nuestra boca. Ayúdanos a quitar todas esas ideas, palabras equivocadas de nuestra boca que solo llevan a muerte y que apartan a las personas de ti, y que nuestras palabras ahora estén cargadas de ese amor que te caracteriza, de esa bondad que te caracteriza, de esa misericordia, de tu esencia, Señor, de esa bondad tan buena. Nosotros queremos ser reflejo tuyo con nuestras palabras. Ayúdanos a curar de nuestra mente, de nuestro corazón, algunas marcas que han dejado algunas personas con las palabras que nos han dicho, y a creerte más a ti de lo que dices de nosotros por encima de lo que las personas dicen de nosotros. Y también danos la valentía de ser necesario para ir a pedir perdón a quien nosotros hemos lastimado con nuestras palabras, porque seguramente hemos sido mordaces en algunos comentarios y lo sabemos. Ayúdanos a pedir perdón y que sea tu amor restaurando los corazones y las mentes, Señor. Gracias por tu palabra de vida que nos instruye y nos corrige, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Puede tomar asiento, por favor.